Hoy día quisiera conversar con ustedes acerca de la vida de Siddhartha Gautama, que es conocido como el Buda. Debo anticipar que cuando se dice el Buda, es porque Buda no es un nombre propio, sino un adjetivo, que significa en sánscrito iluminado. Entonces se trata de el iluminado y no del nombre propio de Siddhartha Gautama, que era la persona iluminada a la que denominamos desde entonces el Buda. Siddhartha nació en una familia muy rica. Él era príncipe. Su padre, Suddhodana, era un hombre muy protector y muy exigente. Y él vivió rodeado de belleza, confort, educación y amor. Se casó, tuvo un hijo, y alrededor de los 29 años de edad, un poco tardío quizás, parece que hoy día de nuevo las cosas han vuelto a tener más o menos esa métrica, podríamos decir. A los 29 años de edad sintió una profunda conmoción al darse cuenta que él había vivido siempre en una burbuja de cristal y que de verdad no conocía el mundo. Y decidió entonces salir al mundo, con la oposición de su padre, que pensaba que esto iba a dañar la delicada conciencia de su hijo Siddhartha. Salió al mundo y se produjo lo que se conoce como los 4 encuentros, que son cosas corrientes en la vida de cualquiera. ¿Qué vio él en medio de estos poblados, habitualmente de gente muy pobre? Vio viejos. No habían viejos alrededor de él, y su padre no era muy viejo. Viejos. Y se sorprendió mucho. Y preguntó qué le pasa a esta persona. Le dijeron, nada, es viejo. También vio muchos enfermos graves, lisiados, en fin. Además de eso, vio un cadáver. Nunca había visto un cadáver. Y el 4 encuentro fue con alguien que pasó por ahí, que era un asceta. Un asceta, un monje mendicante, es decir, que viven de lo que les dan, no tienen ninguna posesión propia, y que son generalmente muy delgados porque comen muy mal, y digamos que circulaba con un aspecto de serenidad que a él lo sorprendió. Pues bien, él entonces tuvo una gran conversión, como hablábamos en alguna conversación anterior, y esa conversión consistió en que él decidió abandonar palacio, a su padre, a su hijo, a su esposa y todas sus posesiones. Y simplemente con una túnica salió en búsqueda de estos monjes mendicantes a los cuales se unió. ¿Qué buscaba Siddhartha? Buscaba básicamente algo que le diera sentido a la vida, porque le parecía que si el destino del ser humano es envejecer, enfermarse y morir, nadie puede estar tranquilo, ni nadie puede estar sereno frente a esa situación, porque esa situación produce un enorme sufrimiento. Empezó a vivir con los monjes mendicantes buscando alguna iluminación, algún maestro, algo que le pudiera dar una clave, pero la verdad es que no la encontró. Y mientras tanto empezó a sufrir mucho más que lo habitual, porque se enfermó, se intoxicó, no sabía comer de la naturaleza, no siempre tenía alimento, y empezó a adelgazar y a estar muy mal. Y una noche, sentado bajo un árbol, una higuera, que en sánscrito se llama bodhi, en medio de una especie de estado de pesadilla febril y muy inquieto, se le hicieron presente, como en una iluminación, como en una apofansis, 4 cosas que él consideró que eran fundamentales. La primera, de las 4 nobles verdades, porque así se llamó esta iluminación del Buda, la primera es dukkha, que significa sufrimiento. Eso significa
que el ser humano no puede vivir sin sufrir. La segunda noble verdad es samudaya, que significa que frente al sufrimiento reaccionamos, nos afecta, nos importa. El dolor nos hace retorcernos, la muerte nos angustia, el amor, cuando es sufrido, nos desespera, etc. Hay una liberación de energía en el sufrimiento. Y de ahí la tercera noble verdad, que es Nirodha. Nirodha es tomar esta energía y canalizarla, no dejar que flote libremente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta energía puede canalizarse en diversos sentidos, y uno de los más importantes es aquel que nos hace buscar lo que nos alivia el sufrimiento de una manera inmediata. Sustancia, droga, cosa, persona, dinero, poder, sexo, etcétera, etcétera. Son muchas las cosas que nos dan un paliativo, un alivio momentáneo de este sufrimiento, pero que luego desaparece y es necesario volver a buscar la sustancia y se va generando un circuito adicto. Nosotros tenemos una gran tendencia a llamarle hábitos a las adicciones, porque las adicciones no son solo a las drogas que conocemos y en las que se trabaja en psiquiatría o en psicología clínica, sino que también una gran cantidad de otras cosas. Por ejemplo, la adicción al poder es muy importante. La adicción a las cosas, a los bienes, a la riqueza. Todas esas ambiciones son formas adictas de tratar de evitar el sufrimiento y que se van repitiendo porque una vez obtenido el efecto vuelve a reaparecer el sufrimiento, y así en una búsqueda afanosa que todos sabemos que en el tema de las adicciones se llama craving, que es una búsqueda afanosa. Esto se va repitiendo y se va en un círculo positivo, generando en una gran bola de nieve. Este entretejido de adicciones que comanda nuestras vidas es lo que el Buda llamó ego. En ese sentido es el ego mirado desde la perspectiva budista, no otra cosa. Es un paquete enorme de adicciones que nos hace confundir eso con lo que somos. Estas adicciones generan daño, porque el ser humano no logra liberarse. Y para el Buda fue parecido, o era parecido, a el encierro que él vivía en un palacio y que le impedía ver la realidad de los otros y de las cosas que existen. Luchar contra las adicciones es muy difícil. O sea, requiere una contraenergía muy potente. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una adicción, interpretamos el mundo de una manera que está referida a ese conjunto de adicciones que llamamos ego. El ego enturbia la percepción de todo lo que no es yo. Y entonces veo las cosas con un sesgo que me reafirma la idea de que yo estoy viendo bien, y esto se va sumando y sumando hasta que prácticamente dejamos de ver lo otro que hay, al otro, a las cosas, a la naturaleza. Entonces el Buda pensó que la única forma de salir de la gran cárcel, como él le llamaba al ego, era a través de este Nirodha, que es como harnessing en inglés, que es como conducir la energía del sufrimiento hacia el camino noble. Y esto de noble no tiene nada que ver con aristocrático, tiene que ver con digno. Marga, que es la cuatro verdad, es el camino noble. Este camino noble, a su vez, está dividido en 8 subsenderos, diría uno. No se los voy a mencionar todos, simplemente decirlo que en todos ellos la palabra fundamental, como el modo de vida, el pensamiento, la actividad, la relación con los demás, etc., tiene como agregado la palabra justo. Y justo no es solo
una dimensión en que algo, por ejemplo, cabe justo en otra cosa, sino también tiene un sentido de justicia. Es decir, de darle a cada cosa, o más bien aceptarlas en la dimensión y la importancia que ellas tienen en sí mismas, y no en algo que yo otorgue. ¿Quién soy yo para otorgar una dimensión o un valor a las cosas? Las cosas son por sí mismas. Bueno, para conseguir esto, es importante eliminar el ego de la experiencia. Y para eso se requiere de un largo proceso disciplinado de meditación. Es lo que hoy día en muchas corrientes psicoterapéuticas se agrega como una especie de instrumento terapéutico más, que es imposible que se agregue de esa manera, pero así es, que es el mindfulness. El mindfulness, o conciencia plena, no consiste en que yo me vea a mí mismo con mayor claridad, o tenga una mayor capacidad de introspección, o llegue a saber quién soy yo. Como decía, digamos, el templo de Delfos, conócete a ti mismo. Ese ti mismo es el ego. La idea de la meditación es justamente sacar eso fuera para que la conciencia o la experiencia consciente quede lo suficientemente limpia como para que yo pueda ver lo otro que yo, las cosas, las personas y el universo en su dimensión propia y no en algo que yo les imponga desde mi necesidad de eliminar el sufrimiento. Esto implica una ética, y solamente de esta ética budista que tiene que ver con lo justo, a cada cosa lo que le corresponde, les voy a mencionar solamente un principio. Generalmente nosotros pensamos que nuestra obligación moral fundamental o ética es hacer el bien. Pero si pensamos un poco, hacer el bien tiene un elemento de arrogancia. Yo que tengo te doy, te hago un bien. Yo puedo hacerte bien. Yo estoy por encima de tu dolor. No es así la ética budista. El principio rector de la ética budista no es hacer el bien, sino que es básicamente no dañar. Esta consideración naturalmente requeriría una larga explicación que a lo mejor alguna vez podemos abordar.